Ja, 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 ja. Vale. Muy buenas y bienvenido un día más a mi canal de cómics y juegos. Yo soy Dani S y hoy toca hablar de todas las partidas, todos los juegazos y no tan juegazos a los que le hemos dado a lo largo de este mes. A ver qué tal, cuéntame en comentarios. Yo la verdad es que solemos jugar bastante. Yo creo, el otro día hablaba con un amigo, con Alex, yo creo que a la semana nosotros solemos jugar del palo de mínimo 3 ratos para jugar y yo creo que más bien 4 sacamos. Porque tanto María como yo somos bastante jugones y luego tenemos bastante cacique. Para ser amigo nuestro te tienen que gustar los juegos de mesa casi. Solemos sacar bastante rato para echar partiditas. También se junta que en estos últimos 30 días de partida ha coincidido el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba, que es una cita ineludible. Ya os hablé sobre ella en el vídeo pasado, hace 2 vídeos creo, así que bueno, si queréis saber mis impresiones sobre el festival de este año y demás, os remito a ese vídeo. En conclusión, que hemos jugado bastante. El primer juego del que os quiero hablar a lo largo de este mes ha sido Cerdeña. Yo creo que ya he hablado aquí en el canal en algún vídeo. Es de Delirium Games, creado por Stefan Dorra. Es un juego de la editorial original Pleite, creo que es coreana esta editorial. Puede ser. Guapísimo el packaging porque el propio tablero del juego es la caja y es la isla de Cerdeña, como su nombre indica. Y se siente muy euro el juego. Es una pugna ahí por control de área y mayoría y demás. Lo que pasa es que la isla de Cerdeña está dividida en algo así como, creo recordar, 26 zonas. Cada zona está numerada. De modo que se van a puntuar del orden de unas 11 zonas por partida. Son 11 cartas, están las 26 zonas en cartas. Lo que pasa es que de esas 26 zonas solo se sacan 11 cartas boca abajo. Se ponen en una hilera y se muestran boca arriba solo las 2 primeras, por lo que los jugadores saben cuáles van a ser las 2 primeras zonas que se van a puntuar. A partir de ahí es un juego a base de acciones con cartas, de estos tipos de juegos en el que vas jugando acciones con tus cartas hasta que juegas una carta y te permite recuperarlas todas para volver a tener otras acciones que de otro modo no podría repetir. ¿Qué pasa? Que es cuando alguien juega una de esas cartas para recuperar todas las que ha jugado hasta ese momento, es cuando detona la puntuación de la primera zona, de la primera carta que está revelada. Por ejemplo, la 7. Y ahí vemos quién tiene mayoría y demás. ¿Qué pasa? Que los jugadores tienen varios tipos de meeple. Tienen aldeas, tienen fortalezas, tienen barcos, tienen aldeanos, tienen incluso un predicador. Y cada uno puntúa de forma distinta y tiene una pequeña habilidad, pequeñísima habilidad. Ya os digo, es un juego que se siente muy euro porque también tiene ese componente táctico a la hora de saber cuándo recoger tus cartas y detonar una puntuación, porque aunque tú no vayas a ser el beneficiario de esa puntuación, vas a ser el que muestre la siguiente carta con zona a puntuar. Y no solo eso, sino que esa siguiente zona, si a ti no te interesa como tú has sido el que lo ha detonado, tienes la potestad para mandar la carta debajo del mazo y sacar una nueva de las que se quedaron fuera del tablero, al azar por supuesto, y que sea otra. Entonces bueno, tienes ahí ese poder y está muy bien pensado el juego. Ya os digo, es un juego que se siente bastante euro para ser una cajita tan pequeñita. Me flipa el packaging de este juego. Son 4 reglas, se juega en 40 minutitos y es bastante sesudo. Sigo con un juego que lleva haciendo ruido, la verdad es que bastante tiempo, porque yo recuerdo verlo ya en Interocio, en Meeple Factory en Granada y demás, y es Kilauea, de Combo Games. Y la verdad es que tenía ganas de probarlo para ver de qué se trataba. Y no voy a decir ni mucho menos que se trate de un mal juego, pero no es mi palo para nada. Es un juego con una mecánica principal de rondel en la que nos movemos en círculo activando distintas acciones donde paramos con el barco, y esas acciones básicamente son construir tótems en la isla central, que ahí se ha puesto un volcán, o intercambiar tikis, incluso colocar de estas piedras sagradas en nuestro tablero personal como si fuera una especie de apuesta, porque luego en el templo del tablero central hay muchas zonas donde se van a ir llenando de estas piedras totémicas de colores, de modo que va a definir qué color puntúa mejor que otro. Creo recordar que había 4 colores distintos. Hay varias zonas en el tablero y luego está este volcán central. Entonces es de este tipo de juego en el que cada jugada que haces es una suerte de voy a hacer una buena jugada para mí, pero una buena jugada para mí es la que más perjudica al resto.
porque puedes influir mucho en esa puntuación, todos los jugadores. De modo que si yo quiero ir a amarillo, no solo voy a intentar ir a amarillo, sino que si no puedo ir a amarillo, voy a ver a qué están tratando de ir el resto para quitar piedras de donde ellos tienen mayor poder. Entonces es un juego con una interacción muy directa, muy a cuchillo. Y a mí ese estilo de mecánica, ese estilo de dinámica no van tanto conmigo. Es un juego también bastante largo, se juega en como 2 fases, por así decirlo, y al principio también se siente un poco como a falto de una guía, ¿sabéis? Porque como ningún jugador todavía ha definido su apuesta, llamémoslo apuesta, aunque bueno, es como su declaración de intenciones, no ha llegado a poner todavía tótems de un color en su propio tablero para decir, vale, yo esta región de la isla quiero que, en esta región quiero que gane amarillo porque yo ya me he puesto aquí mi pilar amarillo. Como eso no ha pasado todavía, pues a lo largo de un buen tramo de partida estamos como, no sé qué estoy haciendo ni por qué lo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que es un juego que va a funcionarle bien a combo, pero no es para mí. Oh yeah. Sigo con una de las sensaciones actuales de juegos filler que se ha agotado, que espero que Trangil lo traiga pronto. Nosotros tenemos, bueno, no tenemos nuestra copia, se la pilló Cristo, así que es como si la tuviéramos. Y se trata de Carnival of Sins, un juego con una producción brutal, guapísimo. Si no lo has visto, te lo recomiendo mucho que lo bichees. Una caja negra, con unos brillos, unos ribetes en dorado. Las cartas también tamaño tarot en negro con esos mismos ribetes dorados y alguna parafernalia así en doradito, brillante también. Una pasada. Y un set de dados de casi de todos los tipos, un de 4, un de 6, un de 8, un de 12, un de 20. Y el juego el tema que trata, evidentemente pegado más o menos nos da igual, es sobre los 7 pecados capitales. Cada jugador tiene una mano de 7 cartas idénticas que representan esos 7 pecados capitales y cada carta tiene una habilidad. El objetivo del juego es básicamente que a lo largo de 7 rondas se van a tirar los dados 7 veces y en cada ronda vamos a pugnar por llevarnos el dado con mayor valor. De modo que un 20 pues puede ser lo mejor del mundo y si saco un 1 lo peor. ¿Qué pasa? Que cuando hagamos una tirada de dados que la hará el jugador inicial, todos los jugadores a la vez vamos a decidir qué carta vamos a jugar en ese turno. Se pone boca abajo y cuando todos lo tengamos visto se muestran. Esas cartas, como os decía al principio, tienen determinados efectos del tipo Gula, por ejemplo. Gula coge, creo recordar, un dado par y uno impar. Y uno de esos dos puede ser uno de los dados que ha cogido otro jugador, por lo que le deja sin dado a ese jugador. La envidia copia el dado que haya cogido el jugador inicial. La soberbia coge todos los dados que hayan sobrado, que no haya cogido nadie después de esa ronda. La ira coge un dado y lo puede chocar contra otro para cambiarle el resultado. La pereza coge el dado que esté más cercano a ti cuando se ha tirado. Es un juego que tiene guiños temáticos bastante chulos y que tiene esa gracia de party del tipo de si se te caen dados cuando tiras, se caen dados o tirando la ira, se caen dados fuera de la mesa, el que ha tirado los dados penaliza lo que haya salido en esos dados que se han caído. Entonces las cartas no se recuperan de ronda a ronda, ya os digo, son 7 rondas, 7 cartas, uno decide cómo va jugando esas cartas y trata con un poco de memory, a mí se me da fatal, de recordar que ha jugado uno u otro para tratar de no coincidir, de cuándo quiere ser jugador inicial, de cuándo le toca tercero y hay cosas suculentas no le van a llegar y prefiere jugar X carta que le permite coger 2 dados iguales, que aunque sean 2 doses, pues es más factible que le queden a un 11 y a un 18 que han tocado y cosas así. Un juego bastante chulo, muy rápido, muy ameno y que es muy divertido de jugar y de rolear. Sigo con otra de las sensaciones de Córdoba que agotó también, Strange World. En esta mini caja que veis aquí, es un juego de 1 a 4 jugadores con una partida de duración media. Aquí pone un cuarto de hora, es un poquito más. Yo diría más bien 25 minutitos. Es una suerte de juego de cartas en el que hacer como 80.000 más, una sinergia entre cartas en una matriz, formando una matriz por 4 personas. La cosa es que las cartas hacen mini combitos entre sí y hacen, de estas sinergias del estilo, pues por ejemplo, el elemento de agua, pues, o el elemento trigo, pues por cada trigo que haya en una fila te da 3 puntos. Pero si en la misma fila hay 2 elementos de trigo, pues ya no puntúas ninguno. Entonces tú vas componiendo tu matriz. Hay los volcanes, pues si se juntan 2 volcanes, creo que podías poner una carta de reino, yo que sé, infernal, que te daba puntos. Hay otras cartas que son portales, que invocan a familiares y a alienígenas, bichos raros, que te dan un criterio de puntuación para el final de la partida también por iconos presentes en tu matriz y demás. La gracia, seguro que os está recordando mucho a otros juegos, como por ejemplo el Castle Combo de Maldito, hiper mega ventas. La gracia de este es que la selección
selección de cartas es mediante un draft. Y eso está bastante guapo, a mí me mola. De hecho, entre rondas el jugador inicial va cambiando y el jugador inicial también decide si el draft va hacia la izquierda, como habitual, o lo cambia en dirección contraria, lo que también un poco limita esas putadillas que suelen pasar a veces con el draft, que más de uno, seguro que sabéis de lo que estoy hablando, y dice, y yo no sé por qué me he sentado a la izquierda tuya, es que siempre me estás cortando las cartas que necesito. Pues para evitar eso, si te pasa en esta partida, en la segunda ronda, si te toca a ti, dices, y yo, vamos hacia la derecha en vez de hacia la izquierda, me voy a vengar. Un juego bastante chulo, ya veis, en una caja hiper miniatura y que la verdad me ha gustado bastante. Vamos ya hacia cajas más grandes, y es que se trata de Red Carpet, uno de los juegos que por desgracia creo que ha pasado más desapercibido de lo que merece. Producción propia de David, de Ana Lucini, Pau Moré y Eloy Pulladas, e ilustrado por Albert Monteis. Albert Monteis, por cierto, autor de cómics con su universo. Red Carpet es una pasada de producción, porque es que de hecho el tablero de juego es una alfombra de roja, de fieltro, de yo qué sé, como terciopelo, ¿sabes? Os lo voy a enseñar. Esta es copia sin estrenar porque lo jugamos allí. Solo os quiero enseñar el tablero para que lo flipéis tanto como yo, si es que aún no lo habéis visto. A ver, tampoco lo vais a sentir mucho, pero como veis es terciopelo. Flipante la alfombra roja. Las producciones estas de David, la verdad es que a mí me gustan mucho cómo se lo curran. Considero que David se curra bastante las producciones y está bastante chulo luego de jugar, se siente diferente. Los que os lo hayáis perdido, pues básicamente es un juego en el que hay que usar el móvil, pero no el móvil con una aplicación, sino el móvil para hacer fotos. Y es que cada jugador somos un periodista imaginémonos en el Festival de Cannes, por ejemplo, y estamos ahí en la alfombra roja pendientes de que vengan los famosos y echarle la foto ideal. Entonces el juego trae una suerte de trípodes, como podéis ver aquí, donde ponemos nuestro móvil, los personajes van avanzando y tenemos que pillar a los mejores actores y actrices de frente, no de diagonal, mirándonos, no de espaldas, a poder ser sin gente que no conoce a nadie, sin anónimos y lo más cerca posible. Y ya, si encima sale de fondo, veis aquí estos iconitos, son las marcas patrocinadoras. Al principio de partida, cada famoso tiene una marca patrocinadora. Pues si en esa foto además puede salir algún icono, el icono que patrocina al que está patrocinando ese personaje famoso, ya triunfamos con esa foto. Esa foto nos dará más puntos que ninguna otra. Se trata de jugar una serie de rondas en el que, aparte de esa puntuación que vamos obteniendo por fotos, solo se puede hacer una foto por ronda. Al final de la partida va a haber como unos premios a los actores por ciertas categorías. Categorías a las que nosotros hemos ido aportando votos a lo largo de toda la partida, en secreto. ¿Qué pasa? Que si al final, por ejemplo, Hitchcock gana en su categoría, la foto que le hicimos nosotros a Hitchcock, si es que se la hicimos, duplica la puntuación. Imaginaros, me dio 7 puntos, pues me da 14 si ha ganado Hitchcock el Oscar en su categoría. Entonces es un juego bastante chulo, porque simplemente son 3 acciones las que tienes por carta. Ese voto anónimo que os cuento, mover de algún modo a hacer como un baile entre los distintos personajes y anónimos que pasan por la alfombra, del tipo lo avanzo uno a este personaje, lo giro para que me mire a mí o para que le dé la espalda a otro jugador y así restarle puntos, cosas así. O si no, colocarte con tu trípode en una zona más cercana o que creas que va a venir bien para hacer una buena foto. Es un juego con bastante mala uva porque te pueden putear bastante, pero oye, súper original el tema de usar el móvil para hacer una foto chula y demás. A mí estas cosas que tengan esta innovación, la verdad es que a mí me gustan estos juegos, lo reconozco. Continuamos con caja pequeñita y os hablo de este Nana Toridori. Es un juego de mecánica ladder climbing de Toshiki Arao, con una estética muy chula que trae Maldito Games, en el que cada jugador va a recibir, creo que eran 8 o 9 cartas en mano y va a ganar el primero que se quede sin cartas. Como otros juegos, la gracia está en que la mano que recibe de cartas no la puedes ordenar. Conforme la recibes, así se queda. Y cuando te toque vas a jugar, si eras jugador inicial, vas a jugar las cartas que quieras siempre y cuando sean del mismo número. Hay números del 1 al 7 y siempre y cuando estén juntas en tu mano. Por lo que, por ejemplo, juega una pareja de doses, pues la tenías junta. El siguiente jugador tiene que superar tu jugada y la puede superar si ha jugado una pareja de doses con cualquier pareja superior a los doses o con un trío de lo que sea, un cuarteto, un quinteto, lo que sea. Si la supera, descarta tu pareja de doses, pero antes de descartarla puede decidir quedársela y esa pareja de doses añadirla en cualquier parte de su mano.
para tratar de mejorarse una jugada, aunque ya os digo, el objetivo es quedarse sin cartas, pero tal vez tú ahí tienes un 2 muerto de risa y te viene bien coger esa pareja para hacer un trío de doses y poder responder a una jugada posterior. Además hay como una ficha de pingüino, porque los jugadores que pierden como una vida. Pierden un pingüino. Cuando un jugador se queda sin pingüino, se cuentan puntos y el que más puntos tenga gana la partida. La otra modalidad es que si un jugador, antes que esto ocurra, llega a 10 puntos, gana la partida y se acaba. Esos puntos, pues bueno, se puntúan según el número de jugadores, pues el primero que se va de la mano puntúa 3 y así, cosas así. Un juego muy divertido, cajita muy pequeña, recordará a otros juegos como a Bluxen o Jungo, pero para mi gusto este es el definitivo. Vamos ya con los tochos, y es que por fin le dimos después de, no sé, 2 años creo, porque yo creo que la última partida que yo eché a Amritsar pudo ser viviendo en Granada, y de eso hace ya 2 años, así que sí, hacía tiempo. Tenía muchas ganas de jugarlo. Amritsar, vaya nombre, de David Eras, es un juego con mecánica principal de Mancala, en el que vamos a ir construyendo este palacio de oro en la India. Y lo vamos a hacer, como ya os digo, a través de una mecánica de Mancala que a mí me gusta especialmente, de esto de coges todos los meeples de un sitio y vas dando pasitos como si fuera una especie de rondel, pero en cada paso que das tienes que ir soltando uno de los meeples que has cogido, del mismo color en este caso, hasta que se te agoten, y donde sueltas el último es la acción que haces. Da igual, aquí la fuerza de la acción y estas cosas no depende de los colores y demás, simplemente según el meeple último que suelta y su color, hará acción en esa zona del tablero y hará más o menos acciones en función de qué acción elijas hacer y de si coincide el color con el meeple que tenía, si tu elefante también estaba allí y demás. Es un compendio de estas mecánicas de entre Mancala y un poquito mayoría, porque vamos contribuyendo a la construcción de este templo de oro. Lo que ocurre que ya recuerdo en la anterior partida esta, yo tengo el recuerdo, no recordaba bien, tuve que repasar un poco las reglas, pero tenía el recuerdo de que se me hizo, no repetitivo, pero se me hizo un poquito sosaina, en el sentido de que llegaba a un punto que era muy fácil ya conseguir todo. Al final ganaba uno u otro, casi que el reto te lo ponían un poquito a los jugadores por quién hubiese optimizado un poquito mejor, quién hubiese analizado mejor la jugada, porque ya os digo, la mecánica de Mancala tiende bastante al análisis parálisis, y ahí la gente que dilata un poquito más ese pensamiento, que se le da bien ese análisis y demás, pues suele tener una ventaja. Pero ciertos componentes del juego, como los tracks de tecnología que tiene y ciertas mejoras que rompen en cierto sentido las reglas que complican más la partida en el juego, haciéndote más asequible el desarrollo de distintas ramas de tu tablero. Y esto lo que hace es que al final pues pierda un poquito de interés y se sienta como que le ha faltado un poquito de desarrollo en ese sentido. Así que, sintiéndolo mucho, me gusta este juego, pero ya veis, con la cantidad de juegos que hay, a quien no le pasa, prefiero jugar a otros mucho antes, así que este se va. Continúo con un juego que jugar. También de Trangis me está gustando mucho, ya lo he dicho en algún vídeo anterior, me está gustando mucho la línea que está cogiendo de Trangis más Familiar Plus, porque para mi gusto antes era muy party y creo que en cierto sentido, bueno, por suerte o por desgracia, gracias al virus, y pues la editorial madrileña atrajo un cierto sector de público que lo que pedía, creo yo, era más de eso. Y ahora parece que está abriendo un poquito más hacia el Familiar Plus, que ahí es donde me encuentro yo muy cómodo. Y ahí es donde ha traído este Evenfall, al que ya le hemos echado su par de partidas. Evenfall, que me parece un juegazo de colocación de trabajadores con una estética flipante, en el que cada jugador lideramos un clan de brujas y vamos a ir pugnando por el control de distintas zonas y lugares de poder del tablero. De modo que a través de, ya os decía, esa colocación de trabajadores y una sinergia entre cartas bastante guapas, tienes cartas de lugares de poder que reclamas, que te dan como unos ingresos pasivos cuando los cosechas y demás, y luego tienes unas cartas de ritual que juegas sobre esos lugares de poder para potenciarlos, por así decirlo, y darle incluso habilidades extras. También tienes cartas de especialistas que puedes como reclamar, brujos y brujas especialistas que te dan habilidades pasivas, habilidades inmediatas o criterios de puntuación para el final de la partida. Y tienes también miembros del consejo, cartas de nuevo, que puedes colocar en otra zona de tu tablero y simplemente te dan un criterio de puntuación para el final de la partida. Estos especialistas y estos miembros del consejo son el mismo tipo de cartas, lo que pasa es que tú decides cómo las juegas, si las juegas como especialista y solo te quedas con esa parte de su habilidad de especialista, o si la juegas como miembro del consejo. Esto recordará a otro juego, a mí por reciente, porque también lo jugué hará un par de meses, me recordó mucho a La Granja, pero es
tan guapo este juego. Además, considero que A3, quitando explicación, luego se juega bastante dinámico en hora y 20, hora y media a lo sumo. Tiene una sensación de progreso muy chula en mesa, y tiene un componente, un punto en el que en cada ronda hay como una fase de batalla en el que cada jugador va gastando maná, que es uno de los recursos, en tratar de conquistar distintas zonas y obtener recompensas, que me parece el puntito justo de interacción que le falta a un juego de sinergia de cartas puro y duro y colocación de trabajadores más allá de te piso esta zona y tú no te puedes poner, bastante chulo. Y no es nada punitivo tampoco esa batalla, porque básicamente el que gana la batalla en cada lugar se lleva un beneficio extra, pero los que pierden se pueden llevar otros beneficios igualmente aunque hayan perdido. Me parece guay, no es de estos juegos conflictivos en el que pierde, le revientan medio tablero o pierde recursos o así. No se siente para nada del estilo y por tanto evitamos esa frustración que a mí soy el primero que no me gusta. Continúo con Polaris de mi amigo Simone Luciani. Oh, wow, Simone, ¿qué haces por aquí con este juego Polaris? Por suerte o por desgracia, otro juego que seguramente pasará un poquito desapercibido, ya está, le vamos a hacer la vida. He de decir que para mi gusto tampoco me ha entusiasmado, pero sin embargo a María y Cristo les moló, y a Ismael, que fueron los 4 que lo jugamos, les moló bastante. No sé si es que tal vez yo no encajé del todo con lo que proponía, pero el juego lo que trata es de una gestión. Hay un tablero principal en el que vamos colocando estrellas de nuestro color buscando cumplir una serie de patrones. El juego es muy sencillo porque es de este estilo de juego en el que o coges cartas o juegas cartas para colocar estrellas, y esas cartas te dicen en qué sector puedes jugar y colocar estrellas. Entonces esa dinámica de coge, gasta, para volver a coger, para volver a gastar, para volver a coger, para volver a gastar, a mí se me hace un poco reiterativa y carece de interés, me aburre, porque genera turnos muy sosaines y turnos potentes, pero claro, los turnos potentes son los que menos. Entonces se siente al final como que, vale, hemos echado una hora, pero siento que yo me he divertido un cuarto de hora, de la hora o 20 minutos, porque el resto han sido como preparatorios. Es verdad que tiene unos giros chulos porque se juegan, creo que eran 5 rondas y cada ronda tiene un criterio de puntuación distinto. Los 5 criterios de puntuación son públicos desde primera hora, entonces tú sabes, puedes tratar de programar tus movimientos para puntuar rondas posteriores. Lo que ocurre es que se va a ir puntuando en distintos sectores del mapa y las cartas que tú juegas solo las puedes jugar en los sectores que te dice la propia carta. Sector de luna creciente, de luna menguante, de luna llena, así. Entonces, bueno, ese puntito te da algo más. No es solo un juego, no os quedéis con que es un solo juego de pues bueno, cojo carta o me gasto los recursos y juego esto. Tienen algunas vueltas más. Es más difícil cumplir los patrones, es cabroncete el juego a la hora de que te pisan un camino y te pueden cerrar y demás, y tienes que abrir por otro, pero ya te han partido el patrón y demás. Es decir, tiene su punto. Pero vuelvo a decir lo mismo. Es como un poco, no le parece, pero a lo que voy es que me genera sensaciones del estilo de Kilauea, en el sentido de no me parece un mal juego, pero no es para mí. Quedan los últimos 3. Underwater Cities con New Discoveries, la expansión. Underwater Cities, para mi gusto, lo mejor que ha hecho Vladimir Suki nunca. Mira que hubo un tiempo que me gustaba bastante Woodcraft, pero no. Sin embargo, Underwater City me parece súper elegante el juego, como con una mecánica del tipo, yo quiero hacer esa acción, vale, pues colócate en el mapa, vas a hacer esa acción y se la bloqueas como si fuera una especie de trabajador, se la bloquea al resto. Pero para hacer esa acción tienes que jugar una carta. Si la carta la juegas del mismo color del lugar donde te estás poniendo, haces también lo que pone tu carta, si no, has desperdiciado tu carta. Con eso, simplemente me parece que el desarrollo que tiene el juego es bestial. Y lo que genera, es decir, tremendo, de esos juegos que dices, como con tan poco, este hombre ha conseguido tantísimo, generar tantísimo en el juego. Me parece una maravilla Underwater City. El único pero que le puedo poner es que es feo como nadie. Pero es que yo creo que es cosa de Delicious Games, porque es que muchos juegos que hace Delicious Games son muy espartanos. Son muy secos. Y además Vladimir Suki tampoco ayuda, porque es que el tío también hace juegos muy secos. Y es que en Woodcraft el apartado gráfico también era fatídico. Y en este me mata que todas las cartas que haya de objetivos públicos tengan la misma ilustración de la tía ahí con el pinganillo, no sé qué. Es como, pero por Dios, vamos, podéis gastaros un poquito más en el apartado gráfico, por Dios, por la vida. Aparte, la expansión casi que es una delusificación del juego, porque lo que te trae son los tableros a doble capa que se agradecen a la hora de colocar la estructura
figuras en tu tablero, que si las cúpulas, los centros de investigación y demás. Coño, gracias, ¿sabes? Guay. Pero madre mía, la expansión que era 45 € por los tableros a doble capa, un tablero más de arqueología y 50 cartas, me parece un atraco bestial. Lo que pasa que es un auténtico juegazo. Este es, creo yo, mi top 1 del vídeo de hoy. Si no, va a estar ahí en pugna con el último del que voy a hablar. Pero vaya, si no lo habéis jugado, lo recomiendo muchísimo. Underwater City me parece un juegardo bestial. Continúo con el juego más grande de este vídeo. Y se trata de Marrakech. ¡Oh, mama! The Queen Games. David sacó la edición esencial, que era de este palo, 30×30, vaya. Y nosotros tenemos la de Queen Games, que ya veis el tochamen, pero la verdad es que, a ver, costaba lo suyo, pero la verdad es que se agradece, ciertas cosas de producción se agradece, porque la edición de David era un tanto farragosa a la hora de incluso la mecánica, porque había mucho troquel, había piezas de madera que tenías que intercambiar por el troquel cuando te las llevabas y la ibas a colocar, y lo hacía todo como más enrevesado. Esto no, esto es piezas de madera para aburrir y ya está, y sin más. Marrakech es un juego de Stefan Feld y como buen juego de Stefan Feld es un juego de minijuegos máximos en el que ni de suerte ni de coña puedes ir a todo. No se puede, no se puede. La originalidad de este juego es que tienes unos cases, unos piezas de madera, creo 12, de 12 colores distintos, que son las 12 distintas acciones, vamos a llamarlo así, que tiene el juego. Y cada acción influye en un lugar de tu tablero personal o del tablero central y lo desarrolla de un modo u otro. Potencia un minijuego u otro, pero básicamente cada minijuego te da un criterio de puntuación y de esas 12 acciones distintas que puedes hacer, pues tal vez hay 8 minijuegos. Es decir, hay 4 cubitos, 4 acciones que lo que te permiten es combar las 8 principales, diríamos. Porque al final de la partida, cuanto mejor hayas desarrollado esas 8 principales, más puntos vas a obtener. De modo que si alguna la has completado, pues puntuarás 10 puntos, lo cual es bastante difícil, y si no la has completado, puntúa 0. Aquí no hay intermedio, o 0 o 10. Lo que pasa a lo largo de la partida, puedes conseguir muchos puntos. Del orden es fácil, no es fácil, ¿vale? Pero que bueno, que se hacen más de 100 puntos. Mucho minijuego, mucho mini combito. La originalidad, para mi gusto, radica y la interacción entre jugadores en que en cada ronda se juegan 4 turnos. Y el turno consiste en coger en secreto 3 piezas de maderita de estos 12 colores que os comento distintos que tiene cada jugador. En secreto, a la de 3 se muestran. Y, por ejemplo, si yo he cogido verde, marrón y gris, cojo a mis 3 trabajadores y me los pongo en mi tablero en la zona verde, marrón y gris. Quiere decir que yo quiero activar esas acciones por este turno, esas zonas, verde, marrón y gris. ¿Qué pasa? Que esos cubitos, junto con los 3 de cada jugador con los que estéis jugando, se echan en una torre de este tipo de torres que tienen, bueno, obstáculos en el interior, de modo que no siempre te devuelven todos los cubitos. Entonces, por ejemplo, imaginemos, estamos jugando a 4, pues echaremos 12 piezas de madera. De esas 12, tal vez caen 10. Esas 10 se ordenan y ahora por turnos cada jugador desde el inicial va a ir cogiendo las piezas de maderita, pero puede coger cualquiera o 2 si son del mismo color. ¿Qué ocurre? Que tú tal vez habías programado jugar, ya no me acuerdo, pero creo que era verde, marrón y gris. Pero sin embargo, ves ahí que hay 2 rosas y dices, 2 rosas puede ser muy potente, porque aunque no es lo que yo había cogido, pero para un turno posterior, pues yo me he guardado mi rosa, lo puedo activar después y lo voy a activar con más fuerza, porque ya voy a tener 2 piecitas de madera rosas colocadas en mi tablero. De modo que si en un momento posterior activo mi zona rosa, ya la activo con fuerza 2, en vez de con fuerza 0, como la tenía así al principio. ¿Veis a lo que voy? Entonces, aunque tú programes la cosa, luego puede ser que no te interese por H por B y tires por otro lado. ¿Qué ocurre? Que a los jugadores que verdaderamente habían programado rosa, porque hay cubitos rosas que han salido, alguien había decidido jugarlo, le puedes haber puteado o no. Entonces, de lo que tú quieres a lo que tú haces, dista un trecho. Y esa gracieta mecánica a mí me parece bastante original en el juego. ¿Qué ocurre? Que luego esos minijuegos se vuelven bastante locos en el sentido de que al final es difícil programar qué quieres y qué puedes hacer, porque tus trabajadores lo has colocado. Entonces, si yo al final me he llevado 2 cubitos rosas, uno verde y uno blanco, esos los coloco perfecto, pero mis trabajadores activan las zonas que yo dije, que es donde están puestos, en verde, en marrón y en gris, y activan esas zonas con la fuerza que tengan esas zonas. Si no he conseguido los cubitos o no me han interesado que yo había metido, pues voy a activar zonas con una fuerza peor. Luego a partir de ahora activarás con fuerza mayor porque ya estarán algo desarrolladas. Pero es un juego que no es para todos los públicos. A mí me gusta, pero tampoco me turbo flipa.
pero lo considero un fail bastante original, bastante gracioso. No le llega a Borgoña, por supuesto, pero bastante chulo. Y termino con este pepinaco de Néstor Mangone, Stupor Mundi, la edición varón, que es la que va a traer Maldito ahora en noviembre. Precioso este juego, ¿eh? Que oye, me he acercado al final a él porque escuché que era tan duro como parecía, porque yo me había echado para atrás al decir, Dios, qué troncaco de juego esto, ¿no? Madre mía, bonito. A mí me gusta este arte. Vaya, considero no es para todo el mundo. Me recuerda un poco al arte que tenía Troyes también. El juego temáticamente nos coloca en la época del monarca Federico II, como siglo XII o por ahí. Y somos vasallos suyos y vamos cada uno a desarrollar pues nuestro castillo y demás. Mientras apoyamos en mayor o menor medida al monarca a desarrollar también el suyo propio. La mecánica principal del juego es un deck building, pero con un puntito más que me ha resultado muy original, y es que cada jugador tiene un tablero personal donde en la parte inferior tiene en circulitos, por así decirlo, los tableros simulan como un arco y en cada, bueno, seguramente lo estáis viendo en el vídeo, pero en los capiteles de esos arcos están dibujadas los distintos tipos de acción de forma iconográfica que hay en el juego. Pues que sí, construir, desarrollar los árboles de tecnologías que tenemos, contratar un aliado, conseguir una carta mejor, hacer la acción de mercado, depende. Entonces nosotros cuando jugamos una carta la colocamos en un arco entre dos de esos capiteles, de modo que la podemos colocar como de forma normal, por así decirlo, por el anverso, en cuyo caso jugamos lo que dice la carta como cualquier deck building, tipo llévate 3 monedas, una piedra y un trigo, por ejemplo, o la podemos jugar por el reverso, en cuyo caso vemos que hay dos lanceros contrapuestos y esas lanzas apuntan a las acciones. A la hora de colocar la carta en el arco, veremos que esas lanzas se quedan apuntando a dos acciones normalmente, lo que quiere decir que vamos a hacer una de esas dos acciones a las que apuntan los lanceros de la carta, por el reverso. Y eso me parece bastante original, bastante chulo, una gestión que se siente fresca. ¿Qué ocurre? Ocurre que le resta peso al deck building, porque lo realmente interesante es jugar las acciones. Y la mayoría de cartas no te permiten jugar acciones, están más orientadas a darte recursos, a robar cartas o hacia el final o ganar puntos de victoria de un modo u otro. Son muy pocas, muy contadas las que te permiten a lo mejor construir saltándote, por ejemplo, puedes construir utilizando cualquier tipo de material, pero son muy pocas, contadas. Entonces, claro, un deck building curioso, porque lo más interesante es jugar las cartas por su reverso, en cuyo caso todas las cartas son iguales. Entonces dices, ¿para qué hago el deck building? Pero la gracia está en que el deck building te salva un turno que puede ser más pobre, porque hay habilidades de cartas, como os comento, por ejemplo, robar 4 cartas, que es una habilidad básica de alguna de las cartas, no es moco de pavo, llegado al momento, porque tal vez estás buscando una de las cartas que has comprado en el deck building y no te ha tocado, y robar 4 cartas en un juego en el que tal vez estamos hablando de 15 cartas que tengas al final en tu macito, oye, pues es factible. Si tienes 5 cartas en mano, es factible robar la que buscas, robando 4. Tienes un 40% de probabilidad. Entonces, la parte del deck building, reconozco, en la primera partida dije, se me ha quedado un poco descafeinada, y con una segunda partida he dicho, oye, no, yo estoy viendo más puntitos. Saltando parte de deck building, el resto del juego es un desarrollo típico de tablero personal en el que vas pagando recursos para ir sacando estructura de tu tablero y colocándola en el castillo, lo cual algunas te dan beneficios inmediatos, otras te dan mantenimiento y otras te dan habilidades pasivas muy potentes. Al final de la partida, conforme más hayas desarrollado tu castillo, hayas colocado torres, murallas, fortalezas, más puntos vas a tener, y el jugador que más lo haya desarrollado, el que más piezas haya colocado en su castillo, obtendrá también una puntuación adicional. ¿Dónde está la otra gracia del juego? La otra gracia del juego está precisamente en cómo ha ideado Néstor Mangone la interacción entre jugadores. Néstor Mangone, por cierto, es el autor de, por ejemplo, Darwin Journey. Y es que la ha ideado de un modo curioso, la verdad. Conforme vas jugando acciones, vas liberando zonas que te permiten promulgar edictos. Y la promulgación de edictos es la parte en la que la interacción se vuelve directa entre jugadores. ¿Por qué? Porque los edictos lo que van a hacer es influir en la corte del rey Federico. Van a colocar piezas en su castillo, véase fortalezas, murallas o torres, o quitarlas. Van a aumentar su nivel de dinero o reducirlo, su nivel de grano y de piedra o reducirlo. Van a aumentar los aliados del rey Federico o a reducirlo. Y tú dices, bueno, ¿y a mí esto qué más me da? Pues esto influye en que todos
todos los aliados del juego que tú vas contratando y demás, te dan un criterio de puntuación en función de si son pro Rey Federico o van en su contra. De modo que los que son pro Rey Federico, este aliado en cada mantenimiento te va a dar un punto más 2 si el Rey Federico tiene, por ejemplo, mínimo 3 torres. Y los aliados que son más rebeldes, pues van a decir, este aliado te da en cada mantenimiento un punto más 2 si tiene, ¿qué te digo yo?, más dinero que las arcas del Rey Federico. Por lo que ahí, ineludiblemente, porque no se repiten criterios de puntuación entre aliados, se va a generar una interacción bastante directa entre jugadores, porque se van promulgando edictos de un modo bastante, rápido, y de hecho es uno de los criterios de fin de partida, que ya no queden edictos. Por lo que tal vez cuando se promulga un edicto hay varios vistos, y yo estoy viendo uno que añade o quita 2 torres al castillo de Federico y influye en su arca. Y tal vez yo tengo un aliado que me pide que el Rey Federico tenga mínimo 3 torres, y las arcas del Rey Federico me dan igual, si suben o bajan. Pero sin embargo hay uno de los jugadores que tiene un criterio de tener más dinero que el Rey Federico para que le dé puntos, por lo que me va a interesar subirle las arcas para fastidiar a ese jugador mientras me beneficio yo. Entonces esa interacción se va a generar sí o sí. Y de hecho aprovecho para deciros, porque yo el miedo, no miedo, pero lo que me echaba un poco para atrás también era que María y yo solemos jugar mucho a 2. Y siendo una interacción de ese palo, yo pensé, esto a 2 jugadores no va a ir bien. Pero nada más lejos de la realidad, es decir, totalmente equivocado. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque los aliados no coinciden en criterios de puntuación. Entonces, aunque los dos tengamos aliados que son pro monarquía, lo mismo yo quiero el Rey Federico tenga todo su castillo desarrollado y el otro jugador o jugadora lo que quiere es que el Rey Federico sea multimillonario y tenga todos los aliados del mundo. Entonces, en cuanto vea a ese jugador que hay un edicto que puede quitarle piezas del castillo, se las va a quitar. ¿Por qué? Porque a él no le influye y a mí me resta puntos. Y ya os digo, la aliado es la fuente de puntos de victoria más gorda del juego a lo largo de la partida. Y al final de la partida son las estructuras, son los castillos, las piezas que hayas construido y demás. Entonces, esa pugna la verdad es que está muy bien pensada. Porque a lo largo de la partida tú estás ahí en tensión, ¿qué le quito? Ese va a promulgar un edicto. Hago yo esto para promulgar un edicto y quitar ese edicto de en medio de los que están visibles que se van a activar ahora para que no me lo perjudiquen porque quita torres y yo no quiero que quiten torres y ya el resto que vienen no quitan torres y eso me salvo. O hago esta acción que me vendría mucho mejor ahora en tempo, que me permite desarrollar mi fortaleza y ganar una pasiva. Tiene ese interés, esa decisión. Así que ya os digo, un juego que me ha gustado bastante y que pese a la apariencia, creo que las reglas efectivas son 10 páginas. Viene con 2 módulos, aparte uno de una cruzada y otro de no recuerdo qué, que son 2 módulos bastante que los puedes meter incluso desde primera partida, aunque no es recomendable, pero son 2 módulos de estos sin más. Uno de cuando vayas a hacer una acción de, por ejemplo, construcción, porque según es la que hayas sacado, puedes construir o bien puedes hacer esto, que lo que coges es un libro que siempre que avanza un track, por ejemplo, del árbol de tecnologías, que no he hablado, pero que también están allí, os dan pasivas, pues cuando avances en un árbol de tecnologías te llevas 2 puntos de victoria cada vez que avances. Cosas así, pero son módulos muy tontos, ¿sabéis? No modifican nada las reglas, no le dan un puntito más, pero tampoco aportan demasiado. Yo creo se sienten módulos que, bueno, pues de estos típicos Kickstarter, que cada vez vas desbloqueando cosas y no saben qué inventarse y yo vamos a meterle un módulo. No molestan, porque no rompen nada y en ese sentido también se agradece, porque muchas veces los Kickstarter pecan de brutal estéticamente, pero de falta de desarrollo. Y empezamos con módulos de ida de la olla, de asimetría y cosas demás, y al final el juego resulta un bodriaco bestial. O módulos que al final se nos van de las manos. Este, sin embargo, no tiene esas pretensiones, pese al cajote que veis. Pero el cajote básicamente es porque la producción, la cuna es brutal y la producción con todos los castillos de plástico, cada uno con su forma distinta y demás, es preciosa. Así que muy recomendable este Stupor Mundi y muy merecido que cierre con él, porque vendrá a finales de noviembre de la mano de Maldito, creo que es el 21 o algo así, o el 22 de noviembre cuando llega. Y nada, estas han sido mis partidas de estas últimas 4 semanas, más o menos. Espero que me cuentes cuáles han sido las tuyas, si conoces alguno de estos juegos, si ya lo has jugado, qué te parecen a ti, incluso cuál te ha interesado, lo que sea, lo que se te ocurra.
Cuéntame a qué has jugado tú, qué me recomendarías sabiendo un poco mis gustos. Yo ahora mismo estoy tirando bastante por ese palo Familiar Plus. Ya os digo, este es Familiar Plus. Evenfall también lo es. Underwater City también lo es, para mi gusto. Un puntito más Underwater que tal vez estos dos, pero me muevo bastante cómodo en ese palo ahora mismo y agradezco muchísimo los setups simplificados. Así que nada más, espero vuestros comentarios, que me contáis a qué jugáis, que me recomendéis, que charlemos y que nos vemos en el siguiente. ¡Yeah!